¿Cómo los ricos usan el dinero de los bancos para construir imperios inmobiliarios? Parte 2. ¿Te has preguntado cómo los ricos pueden construir enormes imperios inmobiliarios sin usar su propio dinero? ¿Cómo inversionistas como Robert Kiyosaki, Donald Trump, Grant Cardone y Sam Zell han logrado comprar miles de propiedades sin necesidad de gastar toda su fortuna? La respuesta es simple. Ellos usan el dinero de los bancos de manera inteligente, convirtiendo la deuda en una herramienta para generar riqueza. En el primer vídeo de esta serie te revelamos cómo los ricos usan el dinero de los demás para hacerse más ricos. En este segundo vídeo, profundizamos en una estrategia específica: cómo los millonarios crean imperios inmobiliarios con el modelo BRRRR. Bienvenido a ADN Desarrollo Personal. Hoy te voy a revelar un método probado que ha ayudado a muchos inversionistas a pasar de cero a la libertad financiera. Y tú también puedes aplicarlo, sin importar si hoy no tienes dinero. La mayoría de las personas creen que endeudarse es algo malo. Y sí, la deuda mala puede arruinarte financieramente. Pero los ricos entienden algo que la mayoría no. La deuda buena puede ser la clave para construir un imperio. Hoy te voy a explicar cómo funciona la estrategia BRRRR, Buy, Rehab, Rent, Refinance, Repeat, y cómo puedes usarla para comprar propiedades sin usar tu propio capital. Te contaré la historia de Daniel Ramírez, un joven sin ahorros ni contactos que pasó de 0 a 10 propiedades en una década aplicando esta estrategia. Presta atención hasta el final, porque te diré exactamente cómo puedes aplicar este método en tu vida. Estrategia 1. Conseguir capital sin usar tu dinero. La mayoría de las personas creen que para invertir en bienes raíces necesitan ahorrar durante años. Pero Daniel Ramírez descubrió que existen maneras creativas de conseguir el dinero inicial sin esperar décadas. Cuando decidió entrar al mundo inmobiliario, necesitaba al menos $30.000 para el enganche y costos iniciales de una propiedad de $300.000. Como no los tenía, usó 3 maneras. 1. Redujo gastos innecesarios, compartiendo renta, eliminando compras impulsivas y vendiendo cosas que no necesitaba. 2. Generó ingresos extra, trabajando horas extras, hizo trabajo de freelancer, vendía productos en línea y aprovechando bonos de su trabajo. 3. Utilizó financiamiento creativo. Pidió un préstamo personal de $10.000, usó tarjetas de crédito sin intereses y encontró un socio inversionista que aportó capital. En menos de 2 años, reunió el dinero necesario para empezar. Estrategia 2. Comprar, reparar y rentar propiedades. Daniel no compró cualquier casa. Siguió el mismo principio que utilizan los grandes inversionistas: buscar propiedades que generen flujo de efectivo positivo. Compró un dúplex por $285.000 en una zona con alta demanda de alquiler. Negoció con el vendedor y obtuvo un descuento del 5%. Pidió un préstamo hipotecario con un enganche del 10%, $28.500. Invirtió $15.000 en mejoras para aumentar el valor de la propiedad. En solo 6 meses, su propiedad ya valía $350.000. Pero aquí está el truco: no pagaba la hipoteca con su propio dinero. Rentó una unidad a $1.800 al mes. Como su hipoteca y gastos sumaban $2.100, solo pagaba $300 al mes en vez de una renta completa. Luego, optimizó sus ingresos alquilando en Airbnb durante temporadas altas. Esto es exactamente lo que hacen inversionistas como Robert Kiyosaki y Grant Cardone: comprar con deuda buena y hacer que el inquilino pague la deuda. Estrategia 3. Refinanciar y repetir, el secreto para crecer rápido. Un año después, gracias al aumento de valor de su propiedad, Daniel pidió un refinanciamiento bancario basado en su nueva valuación de $350.000. Esto le permitió retirar $40.000 en efectivo, que usó para comprar su segunda propiedad. Luego repitió el proceso. 1. Compró otra propiedad en una zona con alta demanda. 2. Hizo mejoras para aumentar su valor rápidamente. 3. Rentó la propiedad y generó ingresos pasivos. 4. Refinanció nuevamente y usó el capital para comprar otra propiedad. Siguiendo esta estrategia, Daniel pasó de tener una propiedad a 10 en solo 10 años, sin usar su propio dinero. Esto no solo funciona para los millonarios y Daniel, sino también para ti. Casos reales de inversionistas exitosos. Donald Trump usó préstamos para desarrollar rascacielos sin usar su propio dinero.
Robert Kiyosaki construyó su imperio inmobiliario comprando propiedades con deuda buena. Grant Cardone comenzó con pequeños edificios y hoy maneja miles de unidades residenciales. Sam Zell usó el apalancamiento bancario para convertirse en uno de los mayores dueños de bienes raíces del mundo. Dicho de manera más clara, la estrategia que todos ellos usaron se llama BRRRR, Buy, Rehab, Rent, Refinance, Repeat. Es un método de inversión inmobiliaria que permite a inversionistas crecer rápidamente sin usar su propio dinero. Consiste en comprar una propiedad con potencial de mejora, rehabilitarla para aumentar su valor, alquilarla para generar ingresos pasivos, refinanciarla sacando capital basado en la nueva tasación y repetir el proceso con nuevas propiedades. Así, se crea un ciclo donde el dinero de los bancos y los inquilinos financian el crecimiento del portafolio inmobiliario. Tú también puedes hacerlo. Daniel no tenía dinero cuando empezó, pero tenía conocimiento y estrategia. Si él pudo hacerlo, tú también puedes. ¿Qué puedes hacer hoy? 1. Aprende sobre financiamiento inmobiliario, asesórate bien, educación financiera. 2. Busca propiedades con potencial de renta positiva, a buenos precios y posibilidad de mejorarlas. 3. Aplica la estrategia BRRRR y haz que el banco financie tu crecimiento y tus inquilinos paguen tu deuda. Deja de pensar como una persona común y empieza a pensar como los ricos. Si este vídeo te ayudó, dale like, suscríbete y comparte. Nos vemos en el tercer vídeo de esta serie.